nosotros veníamos hablando acerca de el proceso que Dios usa o la herramienta que Dios usa para pulir nuestra alma, para restaurar nuestra alma. Y ese proceso o esa herramienta que Dios usa para restaurar nuestra alma es la oración. Amén. Es la oración. Dígale a la persona que está al lado, la oración. Eso, la oración es el proceso, la herramienta que Dios usa para restaurar nuestra alma, para moldear nuestra alma. Si en este momento el Señor nos llevara, por eso les digo, no se preocupen, no se preocupen, a ninguno le va a llevar. Porque si no estamos listos para estar en el reino de Dios, vamos a tener que seguir pasando en ese proceso aquí en la tierra hasta que nos seamos moldeados. ¿Sí? Y eso es lo que no nos gusta. Cuando Dios nos está moldeando, mejorando, no nos gusta. Y a veces protestamos, pero es importante saber que Dios utiliza todos sus recursos y una de ellas es la oración, que les estábamos comentando, para pulir, para moldear nuestra alma. Y les hablaba yo la semana anterior acerca de algunos síntomas o algunas señales que una persona tiene o debe aprender a examinarse, a hacer una introspección para saber cómo estamos. Así como nosotros vamos al médico a hacernos exámenes, a chequearnos y saber cómo está nuestra salud, así mismo nosotros debemos darnos cuenta. Cuando no hacemos esos exámenes, algún momento llega a sentirse usted a lo mejor cansado, o se siente mal, o le empieza a doler algo, o cosas así, ¿verdad? Son señales, advertencias de que su salud está mal, su salud física, de que su cuerpo algo está pasando por ahí. Y verdad, y que cuando nosotros escuchamos o sentimos o advertimos esas señales o nos dicen después de un diagnóstico, ahí nos asustamos, tomamos cartas en el asunto. No nos quedamos ahí y tratamos de hacer algo, nuestra alma. Y cuando nosotros estamos en una situación difícil o pasamos por crisis, por problemas, por situaciones adversas, nosotros necesitamos llenar constantemente ese tanque emocional, llenar nuestra alma, satisfacer esa necesidad de nuestra alma, porque esa necesidad es necesidad de Dios. Amén. No se puede llenar con ninguna otra cosa. Obviamente el engaño del enemigo, ¿no es cierto?, te hace pensar que si tuvieras ese dinero, todo ese dinero que podrías tener, serías feliz. O si me casara con fulanita de tal o fulanito de tal, ahí sí sería feliz. O si tuviera ese carro, sería feliz. O si esa casa. Y pensamos en esas cosas. Pregunten a las personas, a las ricas y famosas que tienen todo eso, si son felices. ¿Cierto? Se oye las noticias, se escucha las noticias y se ven las noticias que esas personas, con todas esas cosas que les he comentado, no tienen felicidad porque no tienen a Cristo en su corazón. Y qué lindo y qué bendición y qué ser completo, ¿verdad? Si Dios la ha bendecido, tiene materialmente, tiene una buena situación y tiene al Señor, mire qué bendición, qué gusto, ¿no es cierto? Qué gran regalo que Dios le ha dado. Así que cuando Dios nos bendice en la parte material, en la parte física, es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos, a poner al servicio del Señor lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿No les gustó? Pero bueno, veamos, quiero darles solamente algunos tips de los recursos o de los síntomas del descuido de nuestra alma. Estoy amarrando un poquito para continuar con el resto. Dice así, ¿no es cierto? Una depresión leve. Cuando usted tiene una leve depresión nomás, significa o es una señal de que su tanque emocional, de que su alma está vacía, está próxima a secarse, si es que no está seca ya. Cuando tenemos depresión. No se diga si es una depresión fuerte, profunda. Imagínense, ¿en qué lugar estará una persona así? Quiere decir de que esa persona nunca llena ese tanque emocional, nunca tiene esa llenura, nunca va a la estación. ¿Sabe cuál es nuestra estación? ¿Cuál es nuestra fuente? Para llenarnos, nuestra fuente es Dios. Y la forma y el recurso, la herramienta que el Señor nos ha dado para llenarnos es la oración. El recurso es la oración. Amén. La oración. Ojo con esto, no le cuesta nada. No tiene que hacer cita.
No tiene que gastar ni nada. O sea, usted en cualquier lugar donde esté usted, o a cualquier hora, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, usted puede tener acceso al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos, que está pendiente y con su oído atento a la oración que usted puede elevarle a Él. Ahí nosotros podemos llenarnos, satisfacernos, ir siendo transformados, ir siendo llenados con la presencia de Dios, con la gracia, con el favor que necesitamos de Él. Depresión leve, dice, ocupado pero aburrido. De pronto tenemos ocupaciones, estamos ocupados pero estamos aburridos. También es un síntoma del descuido de nuestra alma. Pérdida del control de la rutina de la vida. Cuando tenemos el trabajo en desorden. Imagínense, yo decía, el trabajo, o sea que mi escritorio ahí todo hecho un rebulicio, es síntoma de que mi alma está mal. No tengo una buena relación con Dios. Eso es importante. Uno dirá, bueno, ¿cómo va a ser eso? No puede ser posible. Pero hay síntomas. Así como cuando se enciende el foquito del combustible o del aceite en su vehículo, o cuando le empieza a palpitar más fuerte su corazón, sin verle a su amada, ¿no es cierto? O sea, ahí de gana sube unas 3 graditas y pum, pum, el corazón. Entonces, algo está mal. Por eso es importante que nosotros podamos entender estas situaciones, estos síntomas que Dios que nos avisa, que el alma nos lanza esas advertencias, esas señales de que necesitamos llenarnos, de que necesitamos ir a la fuente, es decir, a Dios a través de la oración. Usted puede ser lleno. Una vez que se comunica, se contacta con la fuente, con el creador del universo. Imagínense qué bendición, qué privilegio que tenemos. Usted no tiene que valerse de alguien o buscar, ¿no es cierto?, una palanca para que le dé hablando. Por eso algunos hermanos que me piden oración y me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, me hacen acuerdo de los que se palanquean, ¿no es cierto?, que buscan una palanca para que les ayuden con Dios. Quiero decirles que usted tiene acceso directo al trono de la gracia a través de la oración. Y qué mejor, ¿verdad?, que usted, si usted tiene acceso, si usted puede entrar directamente a la presencia de Dios, no se valga de nadie, entre usted directamente y con sus propias palabras, con sus propias necesidades, preséntele al Señor y no le mande, dará diciendo. ¿Sí les ha pasado? Cuando uno tiene esa posibilidad o dice, bueno, darás hablando con tal persona, uno no se queda ni tranquilo. Y uno dice, le dirá. Y si le dice, le de decir así nomás, ¿no es cierto? No va a ser directamente como cuando usted personalmente puede decir y expresar su necesidad al Dios de la gracia, al Dios de la gloria. A través de la oración usted puede conectarse con el Señor. ¿Y sabe qué es Él? La palabra de Dios lo dice, ¿no? Desde el Antiguo Testamento dice, Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos tiene toda su creación, todo el universo a su disposición, bajo el control de Dios, y está a disposición de todos los hijos de Dios. Amén. Y si usted está pasando crisis, luchas, problemas, dificultades, persecución, vaya a Jehová de los ejércitos, que Él está a su favor, listo para poner al servicio de los hijos de Dios todo su ejército celestial. Imagínense. Nosotros no podemos perder esa bendición, no podemos descuidar esa bendición que podemos tener, ¿verdad? De llenarnos, de ir directamente al Señor a través de la oración. Valore, anhele ser esa persona que tiene un buen hábito, una buena disciplina espiritual. Las disciplinas espirituales son actividades que los creyentes, todo creyente, usted y yo, necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Si nosotros no desarrollamos esta disciplina espiritual que es la oración, podemos tener problemas. Estuve analizando una palabra, disciplina viene obviamente de discípulo, pero esto tiene que ver mucho con una palabra griega que se relaciona mucho con la gimnasia, con el gimnasta o la gimnasia. Y una persona ejercita una actividad física, ¿verdad? Usted a un atleta, a un nadador, campeón mundial en cualquier deporte, en cualquier disciplina de esas, eso no es que en ese rato se le ocurrió y él ganó, por suerte, porque todos los demás abandonaron la lucha. No es así. Son personas entrenadas, preparadas, disciplina.
es la característica. Esas personas tienen una disciplina muy rigurosa y cuando tienen que hacer algo lo repiten, lo hacen, lo realizan y lo practican y lo repiten muchas veces. Tanto que cuando llega el momento de la competencia, ellos ya saben qué hacer. Ellos ya lo ponen en práctica una vez más de lo que realizan todos los días. Y por eso habla la palabra de Dios de disciplina espiritual también, que es la oración. Nosotros no podemos llegar al momento de la necesidad, ahí en ese momento nomás a ver qué le digo al Señor. Se supone o se espera y se debe tener todo creyente esa disciplina espiritual desarrollada en cada una de nuestras vidas, que lo hagamos a diario, todos los días, y lo podamos hacerlo siempre y nuevamente, y cada vez de que haya una situación buena, mala, si tiene algo que agradecerle, si está contento, dice la Biblia. ¿Qué dice Santiago? Si estás alegre, canta al Señor. Si estás afligido, ora al Señor. O sea, pero algo hay que hacer. No podemos nosotros quedar en una posición, en una actitud pasiva, ¿verdad? De no hacer nada y esperar que las cosas sucedan. Por eso es importante entender que nosotros podemos pasar, y eso es lo que nos llama hoy. Ese es el complemento de la semana anterior, del descuido espiritual a la vitalidad espiritual. A vivir una vida fuerte, tener fortaleza espiritual a través de la oración, del descuido del alma a la vitalidad espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren aprender este paso? Vamos a avanzar un poquito más. Así que les leía, ¿no es cierto?, cuando hay culpa, vergüenza, un corazón duro. Cuando tenemos nosotros un corazón duro, esto es una señal de que nuestra alma está seca, vacía. Y nosotros no debemos mantenernos en esa situación. Cuando usted deja de ser sensible a las cosas de Dios, deja de ser sensible a la necesidad de su prójimo, cuando se ha perdido la sensibilidad, cuando uno tiene un corazón duro, pues eso también es otro de los síntomas. Necesitamos nosotros. Y corazón duro no solamente a lo mejor ser insensible a la gente, sino también a nuestra relación con Dios. Espero que no se ofendan. En este rato yo podría decir, mire, cuando una persona tiene dificultad o no puede alabar a Dios, su alma está seca. Amén. Cuando es imposible que un hijo de Dios lleno de su presencia no podamos alabar a Dios. Porque es de por sí, el Espíritu Santo en nosotros nos da la convicción de que nosotros somos pecadores, de que somos tan limitados y que tenemos un Dios tan grande, tan misericordioso, inmenso, infinito, y no nos queda otra que alabarle y adorarle y reconocer esa grandeza y humillarnos delante de Él, ¿verdad? Pero si nosotros estamos o nos ponemos, ¿verdad?, ahí serios, ahí no miramos a nadie ni abrimos nuestra boca para nada, es otro de los síntomas. Si usted no puede alabar a Dios, busque. Anhele, usted puede llenarse de eso. Dios quiere llenar su vida, Dios quiere transformarlo, Dios quiere ayudarle, Dios quiere bendecirle. Y si nosotros no permitimos que Dios obre, que Dios vaya restaurando, vaya puliendo, nuestra alma la vaya perfeccionando, moldeándonos, pues tendremos que pasar cosas más duras, difíciles, ¿verdad? Porque Dios utiliza las adversidades, los conflictos, la crisis, para pulir nuestra alma. ¿Cuántos lo creen así? De lo contrario, ¿cómo va a pulir nuestra alma? Si usted va con una pieza de madera o de metal a donde un profesional para que le haga una obra de arte, una figura, una pieza especial, él va a tener que usar instrumentos fuertes, como la sierra, o el esmeril, o la lija, y todo eso va sacando chispas. ¿Han visto eso? Asimismo en nuestra vida salen chispas, hermanos. Hay pruebas de parte del Señor que nos permite para que pulirnos. Si no salen esas chispas, no hay pulido, ¿verdad? Y hay veces que vemos nosotros una masa de hierro, un pedazo de hierro, y en manos del artesano, del profesional, del maestro, vamos a ver una hermosa pieza, de pronto muy brillante, sin necesidad de pintura, ¿verdad? Bien pulida, bien formada, bien hecha. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarnos, a poner nuestras vidas en las manos del Maestro para que continúe con su obra?
Así que es importante, mire, si nosotros descubrimos estas situaciones, estas advertencias y señales de nuestra alma y no hacemos nada, ahí sí somos necios. ¿Sí? Necio, dice la Biblia en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, a la persona que no reconoce a Dios, la Biblia lo llama necio. No es lo que nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Cuando les decimos algo a nuestros hijos o a alguien le damos una instrucción y no le obedece. Y le decimos, qué necio que eres. O sea, necio es aquel que niega esa grandeza de Dios y que no quiere acercarse a Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Por eso es importante que nosotros no seamos necios, que nosotros tomemos conciencia de nuestra situación y busquemos y procuremos relacionarnos con nuestro Dios, relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Si Él es tu Padre, tu Señor, tu Salvador, ¿por qué vamos a tener temor o recelo o vergüenza? Tal vez puede ser que tengamos alguna situación en nuestra vida y nos impide, pero ojo con esto. Nuevamente estaríamos influenciados por el enemigo, porque el enemigo es lo que quiere hacer con nosotros es engañarnos. El diablo no tiene poder. El poder de él, ¿saben cuál es? La mentira, el engaño. Si logra engañarle y hacerle creer un error, una mentira, ha ganado, él ha ganado. Y esa es la estrategia del enemigo. Por eso dice el versículo que comenzamos leyendo. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y siendo sus discípulos, dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Lo contrario de la verdad, la mentira, el engaño. Por eso el enemigo quiere tratar de tenernos engañados, mintiéndonos, haciéndonos creer otra cosa. De pronto, el engaño de él es hacerte creer que no necesitas de la oración. Y para eso utiliza tu ego, tu orgullo, ¿no es cierto? De pronto le dice, tú, imagínate si eres la persona, ¿no es cierto?, la más importante en tu trabajo, o en el barrio, o en el sector, o en la nación, eres una persona, ¿qué vas a estar orando? Se ve ridículo. Yo he tenido esas luchas, ustedes han de haber tenido esas luchas, y uno se pone a pensar, sí, pues no, orando ya solucionaré mi problema. Cuando iniciaba los caminos del Señor, yo me cuestionaba y decía, ¿será que orando ya se soluciona mi problema? ¿Será que orando ya pago mis deudas? Porque uno piensa y dice, no, eso no necesito. Yo lo que necesito es el dinero y quiero pagar las deudas. Entonces vienen y le piden oración al pastor. Pastor, ore para ganarme la lotería. En alguna ocasión ocurrió algo así. Y dice, yo le voy a dar el diezmo. Le digo, amén, vamos a orar. Y oramos. Le ha revelado, creo, el número preciso. Y le cuento, una hermana se ganó la lotería. Y fue la última vez que le vi. Su promesa, ya han pasado varios años. Así es, ¿no? Tremendo. Así es el corazón del hombre. Sin embargo, pues las formas como Dios quiere bendecirnos, obviamente va a ser a la voluntad de Él. Esto de la lotería, esto de los juegos de azar, eso la Biblia nos advierte que eso no es agradable a Dios. Eso es poner la fe o la confianza en la suerte. Eso ya está dentro del sortilegio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Dios. ¿Que se ganó? Pues se ganó. Pero lo que sí, no sé si seguirá congregándose, ¿no es cierto? Si seguirá alabando a Dios, eso sí, no sé. Eso le cuento, ¿no? Ya solamente cuando nos dio la noticia de que se ganó, no más, ya no sabemos más. Entonces, veamos, ¿no? Desde el descuido del alma a la vitalidad espiritual. Definitivamente nuestro llamado es redescubrir, llamémosle así, la oración. El proceso es dar ese paso de orar, de involucrarnos, de interceder, de ponernos frente a frente con el Señor y poder abrir nuestro corazón y contarle nuestras cargas, nuestras penas, nuestras necesidades. Orar no solamente por nosotros, sino también por los demás.
¿verdad? Eso es la intercesión, cuando uno pide por otros, interceder, y es importante que nosotros podamos desarrollar esa área, esa disciplina espiritual. Entonces, puede que usted se esté preguntando, pero ¿por qué es necesario preocuparme con hacerme un autodiagnóstico, una introspección? Sí, es necesario, tenemos que estar atentos, alertas para saber cómo estamos, ¿verdad? Y creo que a lo mejor el 99.9% no se ha realizado, nunca se ha analizado eso. Los digo porque yo tampoco, hasta cuando no aprendí esto, yo no lo hacía. Solo cuando estaba desesperado ahí, ¿no es cierto?, en dificultades, en problemas, no sabía qué hacer. Y como les digo, ¿no?, mucha gente lo deja la oración a último lugar, pero debe ser el primer paso que nosotros debemos dar. Si usted no se detiene y reconoce el estado de su alma, puede que esté en la senda del agotamiento. Por eso no le gusta ya las cosas del Señor, se alejó de las cosas de Dios, ya no le llaman la atención, ya no confía, ya no tiene fe, se acabó. Aún la fe, dice la Biblia que la fe es un don de Dios. No es nuestro, la fe es un regalo de Dios. Cada ser humano, cada persona que viene a este mundo tiene ese don de fe. ¿Por qué Dios le dio un don de fe a cada persona que viene al mundo? Porque es una hechura de Dios, creación de Dios, y esa persona necesita confiar y creer en Dios. Por eso le da el don de fe. Por eso aún el impío, el que no conoce al Señor, el ateo, el peor de los seres humanos, ese también tiene un don de fe. Pero esa fe está mal orientada, por eso cree en el comunismo o en las doctrinas políticas o en cualquier cosa, pero tiene fe. Hasta tienen fe en el diablo, pero tienen fe. Por eso les digo, todo ser humano trae ese don, la fe, pero tremendo, ¿no? Que Dios nos da el don de la fe para confiar y creer en Él, y nosotros ese don lo hacemos mal uso de ese don y confiamos en el diablo o cualquier otra cosa menos Dios. Eso es súper desleal, ¿no es cierto? Es tan desleal que lo que Dios me dio para mi beneficio, mi bendición, y que me relacione con Él, yo lo utilice para hacerlo para irme en contra de Él, o aún para negar a Dios y exaltar otras cosas que no sea el Dios de los cielos. Entonces, es importante, más importante, si usted mira y trata lo que se ve, cuando se analiza, se hace una revisión interna, dice, cuando uno empieza a dar esos pasos, va a ir encontrando libertad. Mire, el momento que usted entre al Señor, una persona de oración, una persona que tiene acceso a la presencia de Dios, yo quiero decirles algo, sus necesidades serán satisfechas. Una persona que tiene esa comunión íntima con Dios, sus necesidades estarán cubiertas, tendrá la protección divina en donde quiera que vaya, tendrá la dirección de Dios en cualquier situación que esté viviendo, y las decisiones que tome será basado en la dirección de Dios. Esos son los beneficios que Dios nos da. ¿Por qué uno negarlo? ¿Por qué uno pasarlo por alto? Juan 8:32 es tremendo, ¿no? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad no viene así porque sí, ¿verdad? Si nosotros revisamos este par de versículos 8, 31 y 32, pero lo revisamos, dice, no, y conocer la verdad. ¿Y cómo conoceremos la verdad? Si lo leemos nuevamente, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, para ser libres necesitamos conocer la verdad. Y para conocer la verdad nosotros debemos de estar en la comunión con Dios, desarrollando la disciplina espiritual del discipulado, de aprender la palabra, de estudiar, de prepararme, de profundizar, de escudriñar las Escrituras como nos manda el Señor. Y una vez de que nosotros estemos aquí, permanecer en sus palabras, es decir, mantenernos ahí, no cambiar, no dudar, sino cubrir, sino que creer, confiar y esperar que las palabras que el Señor me dice aquí, que las promesas que Dios me da, van a ser cierto, van a ser realidad, van a ser verdad en mi vida. Ahí nosotros podemos decir que somos verdaderamente sus discípulos, y siendo sus discípulos conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Sí ven ese proceso?
No es que usted va por ahí, ¡ay, encontró la verdad! Eso no es posible. No es así. ¡Ay, se encontró como cuando usted se encuentra una moneda, ¿no es cierto? ¿Ves? Me encontré una moneda. Usted así, la verdad no la encuentra así. Así como los científicos, ¿verdad? Los científicos, los médicos, la gente que estudia para desarrollar medicinas, para desarrollar procesos, para desarrollar máquinas. Ellos trabajan intencionalmente, buscan, analizan, prueban, investigan y hacen experimentos hasta que encuentran en realidad lo que ellos estaban buscando, lo que ellos querían, hasta que desarrollan el medicamento o la situación o el proceso que querían hacerlo. Es intencional. La verdad usted la va a encontrar, va a encontrarse con la verdad de forma intencional, no va a encontrarse por accidente. Poncio Pilatos estuvo frente a la verdad y le decía a Jesús, ¿y qué? ¿Y qué es la verdad? Muchas veces Jesús les dijo, ¿no? En Juan también les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Dios es la verdad. Y no podemos nosotros descubrirla por accidente, sino intencionalmente, trabajando, desarrollando esa comunión íntima con nuestro Dios. Así que, mire, se debe a que el conocimiento de sí mismo puede indicar más allá de nosotros mismos. Es decir, nosotros al inspeccionarnos, al hacernos un análisis, al estar meditando y revisando cómo estoy en nuestra alma, en nuestro espíritu, como esto nos va a dar a nosotros una señal de cómo estamos y esto realmente nos va a desafiar a que qué vamos a hacer. Si ya sabes cuál es tu situación, cuál es tu estado. Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, tendremos que volver, ¿no es cierto? Si descubrimos esta situación, tenemos que reconocer que debemos volver a la fuente, ir a la fuente y conectarnos con la fuente, que es nuestro Dios a través de la oración. Esto es instantáneo, no tienes que hacer nada, ni llamar, ¿no es cierto? Hacer una llamadita a ver si te dan un turno. No, al momento que tú buscas, el Señor está disponible. Así que mire, es importante, cuando nosotros evaluamos nuestra condición, ese es el primer paso para el cambio. Comenzó ya el proceso de cambio. Si es que ya estamos preocupados y nos analizamos y verificamos cómo está nuestra situación interna, ese es el primer paso para el cambio y para una renovación espiritual. Aquel que no se da tiempo, ni le interesa, ni se preocupa del estado espiritual, pues obviamente no va a tomar ninguna medida, pero el que ya conoce y sabe, pues ya ha dado un buen paso primero, ¿no es cierto? El poder saber en qué estado estoy, en qué situación me encuentro. Y una vez de que sé la situación, pues inmediatamente, al igual que en nuestro cuerpo y al igual que en el vehículo, ¿verdad? Ante una advertencia, ante una señal, de esas inmediatamente a tomar cartas en el asunto y a dar pasos de acción para cambiar la situación. Entonces, es importante mirar nuestra alma. Cuando regularmente estamos mirando nuestra alma, podemos dedicarnos a actividades espirituales que edificarán nuestra alma. Debemos dedicarnos a esas actividades que edifican nuestra alma, nuestro espíritu. Obviamente, si a usted le diagnosticaron algo de su cuerpo, de su salud, no lo va a solucionar eso haciendo otras actividades, sino algo que vaya exclusivamente a esa área, ¿verdad? Entonces, siempre es tan real, ¿verdad? Y es tan lógico muchas de estas cosas que necesitamos nosotros no pasarlos por alto. Una vida de vitalidad espiritual, digamos, ¿no? Una vitalidad, una fortaleza espiritual, una vida de vitalidad espiritual brilla, irradia esperanza y propósito en un mundo oscuro y confundido. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, está lleno constantemente, llenándose de la presencia de Dios, usted va a ser de bendición en donde quiera que desarrolle sus actividades, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, donde usted vaya, usted va a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como decía el Señor que seremos. ¿De qué modo sabe usted que es saludable su alma? ¿Cómo es esa vitalidad espiritual
en la rutina del diario vivir, en su vida? Yo le voy a dar así algunos tips, así mismo, ¿no? Unas instruccioncitas, unos puntos que nosotros podemos definir. Ahí está, esto es lo que estoy haciendo. O a lo mejor esto tengo apenitas, o esto es lo que tengo que desarrollar. ¿Saben cuáles son? Algunas dicen, una experiencia continua de gracia. Es decir, tú vas a poder experimentar, vas a sentir la gracia de Dios en tu vida todos los días, experiencia continua. Vas a poder sentir, escuchar y ser guiado por la voz de Dios en donde quiera que tú te estés desarrollando. En cualquier situación en tu vida vas a sentir la presencia de Dios. Y no se engañen, porque mucha gente no tiene nunca tiempo de oración y dice, no, a Dios sí me habla. A mí me hacen dudar. Yo digo, entonces cuando nosotros oramos, realmente cuando dejo de orar, yo dejo de escuchar la voz de Dios. ¿A qué rato entonces uno puede? Como les decía, tiene que ser intencional. Las cosas esas no suceden de por sí. El Señor no va a interrumpirte tu trabajo, tu actividad, lo que estás haciendo para decirte quiero hablar. Tienes que buscarle, apartar tiempo y centrarte para escuchar la voz del Señor. Ahí vamos a recibir. Porque Dios no habla. Sí hablaba, y Él puede hacerlo en lo soberano que es, ¿verdad? A Moisés le habló desde la montaña y les hablaba, ¿no es cierto? Y a veces podemos escuchar a lo mejor una voz desde el cielo, pero con los profetas y hasta hoy es más difícil escuchar la voz de Dios. Para escucharlo debemos tener un ruido interno al mínimo y poder escuchar, porque solamente dice como un silbido apacible. Con el profeta decía que no, que vino un trueno y ahí no estaba la voz de Dios. Vino otro sonido fuerte de otra cosa y ahí no estaba la voz de Dios. Pero cuando hubo un silbido apacible, ahí estaba la voz de Dios. Por eso es de que en nuestro diario vivir, en el mundanal ruido que vivimos, difícilmente vamos a poder escucharlo si es que tú no te sientas, si es que tú no te arrodillas, si es que tú no cierras todo ruido que tengas de tus preocupaciones, de tu vida diaria, y entramos en la presencia de Dios para poder escuchar cuando Él te habla. Amén. Una experiencia continua de gracia, una sensación de expectación que está arraigada en la fe. Es decir, tu fe va a desarrollarse, tu fe va a crecer. Vas a ser un hombre, una mujer de fe. Vas a crecer, vas a empezar a confiar y a creer en las promesas de Dios. Porque las promesas son para sus hijos. Las promesas son para ti. Las promesas son para mí. No son para otros, sino para nosotros. Amén. Entonces ahí vamos a empezar a saber que estamos creciendo, estamos alimentando nuestro alma cuando tenemos fe. Cuando la situación que se da, tienes conflicto, tienes una crisis, tienes una situación adversa, pues no te asustas. Porque confías, porque estamos esperando en un Dios más grande que el problema. Puede ser grande el problema, pero Dios es más grande que el problema. Esa clase de Dios tenemos. La habilidad de responder a la vida y verla desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo le ve el Señor? Cuando tengan una crisis, pregúntele, dígale, Señor, ¿cómo le ves este problema? ¿Qué harías tú? Se han puesto a conversar así. Señor, ¿qué harías tú? Dios le va a dar la salida. Eso es importante. La resistencia o habilidad de recuperarse a la desgracia o cuando tenga adversidad. Resistencia o habilidad para recuperarse ante las adversidades. Eso también es otro de los síntomas, otro de los beneficios de esa comunión con Dios, de llenar nuestra vida espiritual. La compasión, la integridad, la gratitud. Si somos agradecidos, eso es una buena señal. Si sabemos de que todo lo que tenemos y lo que somos es porque el Señor, en su amor, en su misericordia, le plació darnos, pues eso es una buena señal. Pero cuando usted dice, no, esto es mío, esto me lo he ganado con el sudor de mi frente y esto no me lo dio nadie. ¿Ha escuchado así? ¿Cuántos decíamos así antes? Eso es falta de gratitud, ¿verdad? O ingratitud. Pero una buena señal es la gratitud. La vitalidad espiritual no puede ser reducida a sistemas ni métodos. La vitalidad espiritual es una disciplina que tienes que desarrollar todos los días. Todos los días.
Un atleta, un campeón olímpico entrena todos los días, no se da el lujo de que en los feriados se va de vacaciones. Puede irse de vacaciones, pero donde va entrena, ¿no es cierto? Entrena y de pronto se va a otros lugares y entrena en climas rigurosos, en altura, en donde haya cosas adversas, donde él pueda desarrollar más resistencia. Eso sí, pero eso es importante, que la vitalidad espiritual no puede ser reducida, ¿no es cierto?, a sistemas ni a métodos. Es una aventura de amor, de relación, de interesarme en mi Creador, en mi Dios, en mi Salvador. Porque Él sí está interesado en ti. Amén. Él sí está interesado en ti. Y finalmente, estamos frente a una oportunidad única en la vida. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Creador del universo, quiere conocerte más y que tú le conozcas a Él. Y por eso ha provisto o ha proveído esta herramienta, este recurso que es la oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.